Gesù ti ringraziamo, sei qui in mezzo a noi, vieni nei nostri cuori, prendi dimora in noi, nella gioia e nel dolore, sempre tu sei con noi, non ti sei risparmiato, hai dato la vita per noi. Buenos días a todos. Pues primero quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí en este templo de San Francisco, a los franciscanos por recibirnos aquí muy generosamente, abrir las puertas para tener esta oportunidad de compartir nuestra fe y también darle gracias al señor obispo por su bendición. También compartir con ustedes esta primera reflexión de la espiritualidad para crecer en el Evangelio. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe con su santa palabra. Voy a comenzar con una lectura de la primera carta epístola a los Corintios de San Pablo y les leo del capítulo 12 desde el versículo 4. Diversidad y unidad de los carismas. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Palabra de Dios. Pues precisamente es muy puntual esta palabra para este tema porque la base central de la espiritualidad para crecer en el Evangelio con la palabra revelada es el conocimiento de lo que es el cuerpo místico de Cristo en la Iglesia, la diversidad y riqueza de carismas, el don maravilloso de cómo el Espíritu Santo se expresa en manera particular en cada uno de nosotros y tener en cuenta no solamente la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios, como militantes de su iglesia, sino también la certeza de que el Espíritu de Dios realmente nos conoce personalmente y que nos ha creado con un plan particular a cada uno. Y que nuestra vida no es un accidente y tampoco es una improvisación que se da con el caminar diario, sino que nuestra vida está en Dios y lo que nosotros debemos entender cuando hablamos de crecimiento y de espiritualidad en el Evangelio es la obediencia, es lo importante, porque todo esto que estamos diciendo estaría totalmente afuera si no somos obedientes. Pero si somos obedientes, entonces estamos hablando claro de qué es crecer espiritualmente en lo que está revelado. La obediencia es esencial. Vivimos unos tiempos hoy, especialmente durante este periodo de pandemia, se volvió muy latente esto, que es la desobediencia en la iglesia. Aparecieron prácticamente como sectas dentro de la iglesia y son independientes a la doctrina, independientes a la obediencia,
independientes a la disciplina litúrgica. Entonces usted encuentra curas y encuentra laicos muy famosos dándole a la gente instrucciones de hacer cosas contra lo que la Iglesia enseña en lo que respecta a la disciplina litúrgica y a muchas otras áreas de la Iglesia, como por ejemplo, hay mucha gente que predica que al Papa no se le debe obedecer porque es un antipapa, y esto tiene una lista muy larga porque es también la Eucaristía y es esto y es aquello, muchas cosas. Pero entonces el crecimiento espiritual con la palabra revelada solamente se da con una estricta unidad, porque Dios es unidad. Ustedes saben que una de las oraciones de Jesús al Padre antes de su pasión fue: Padre, que todos sean uno con nosotros como tú y yo somos uno, siempre buscando la unidad, porque cuando no hay unidad hay división, y cuando hay división hay demonio, porque el demonio es el espíritu de la división. Por eso no puede existir un católico que no está unido. Si un católico está separado en algún área de la iglesia, está mal. Por ejemplo, hay diócesis donde la gente no quiere el obispo y lo persiguen y no le obedecen nada de lo que el obispo dice, y se creen que son más santos que el obispo. Y claro, hay obispos muy difíciles, claro, es como hay párrocos muy difíciles, hay monjas muy difíciles. Uno conoce estas circunstancias humanas de nuestra iglesia. Lean ustedes las epístolas de San Pablo para que se den cuenta el lenguaje que él tiene con las iglesias que él fundó y las crisis que se presentaban. Exactamente iguales que las crisis que tenemos hoy 2000 años después. Y ese fue el principio de la iglesia, y uno diría, es que tan solo es que apenas están comenzando el cristianismo. La mayoría eran conversos judíos o del paganismo al cristianismo, pero no, desen cuenta ustedes que es la naturaleza humana, que siempre es la misma desde que nos caímos en el pecado original, que es una naturaleza que tiende al conflicto, a la división, que tiende a todos estos pecados capitales, y sobre todo a este amor propio, este orgullo, esta vanidad, autosuficiencia. Todo esto es parte de nuestros huesos, de nuestra sangre. Y lo primero que uno tiene que entender es que para poder crecer en el espíritu del Evangelio, en el Espíritu Santo, lo primero que tiene que hacer es aprender a perdonar nuestra naturaleza. Tenemos que entender que somos totalmente imperfectos y que somos unos pecadores miserables cada uno de nosotros, pero también entender que Dios se glorifica en nuestra miseria. De eso no podemos olvidarnos. No es que Él nos aplauda por el pecado, no, pero Él conoce nuestra debilidad y nuestras limitaciones. La prueba está que cuando Jesús resucitó, de las primeras cosas que hizo con urgencia fue establecer el sacramento de la confesión. Ustedes se acuerdan que Él se le aparece a los apóstoles la primera vez que están bajo llave, rezando, y de miedo a los judíos escondidos, y el Señor se les aparece y les da el poder para atar y desatar. Les da el poder para perdonar pecados o retenerlos. Y esto es tan importante para el Señor porque Él conoce nuestra naturaleza y sabía que Él ya se iba a ir pronto, que iba a enviar al Espíritu Santo y que comenzaba la iglesia. Y que la iglesia tenía que entender que en la iglesia siempre está Judas Iscariote. Por eso lo dejó hasta la última cena. ¿Por qué? Ustedes se dan cuenta cómo Jesús a Judas, que él sabía que era un traidor y que sabía que no lo quería, y a él le confiaba el dinero. Ustedes se pueden imaginar eso que quiere decir. ¿Por qué le confiaba el dinero a alguien que no era honesto y que sabía que lo iba a traicionar? Y le confiaba la sangre física del movimiento natural de sus necesidades, que era el dinero.
Es muy curioso eso, ¿no es verdad? Y la realidad es que el Señor estaba enseñándole el amor a esa oveja descarriada. Le estaba dando todo el amor y toda la confianza a aquel que no confiaba y a aquel que no le daba amor. Es precisamente lo que es el Mesías. Ese es el Mesías. Que el Mesías nos ama a todos. Y ustedes se dan cuenta que amó a Judas hasta el final. En la última cena le entrega el pan mojado en el vino y le da la comunión y le dice, vete a hacer lo tuyo. Y la palabra dice, y Satanás entró en Judas. Y la razón por la cual dice eso es porque Judas se fue a traicionarlo. Pero Jesús le dio la oportunidad hasta ese último momento, pero él sabía que se iba a hacer lo suyo. Ustedes leen también en ese pasaje que los apóstoles creían que iba a ser un mandado, porque él era el que manejaba el dinero. Y ese vete a hacer lo tuyo quería decir, ve a hacer lo que planeamos hacer antes. Es lo que entendieron los demás. Pero hay algo bien interesante acá. Ustedes saben que Judas era un traidor, pero en ningún pasaje se lee que los apóstoles estaban enterados de eso, porque en ningún pasaje hay ninguna protesta contra Judas. O sea, esto es algo muy subliminal que ocurrió durante esos 3 años públicos de Jesús. El traidor metido ahí y todos los demás sin conocer al traidor. La prueba está que cuando el Señor dijo que uno de ustedes me traicionará, todos quedaron confundidos y decían, ¿seré yo maestro? ¿Seré? Y no sabían. Entonces, esta es una enseñanza demasiado importante para que conozcamos la humanidad de nuestra iglesia y cómo es que debemos buscar la unidad. Desen cuenta que Jesús no dividió a los apóstoles denunciando a Judas desde temprano, y él sabía quién era. Él no los dividió, porque si él hubiera dicho, este es un traidor, todos lo hubieran perseguido, lo hubieran señalado. No, el Señor lo dejó en silencio. Y desen cuenta que nosotros, dentro de nuestra miseria humana, lo primero que hacemos es señalar. Y esto es exactamente lo que Jesús no hizo. ¿Y a quién estamos imitando? Por eso es que esto no quiere decir que vamos a vivir en omisión. No. Hay momentos en que nosotros tenemos la responsabilidad de denunciar, claro, pero todo esto se hace dentro de un contexto de obediencia, de orden, de caridad. Todo tiene que tener una integridad para que se dé el amor de Dios, porque si yo me atrevo a denunciar, estoy denunciando algo de lo cual tengo evidencia, algo que lo debo someter a la autoridad y no yo solo hacerlo públicamente como hacen hoy en las redes sociales. Usted se da cuenta que hoy sale cualquiera en las redes sociales católicas y denuncian cosas y persiguen gente y declaran falsos a unos y verdaderos a los otros, sin ningún orden y sin ninguna autoridad. Y se convierte toda esta red social como en una iglesia nueva. Ustedes han visto todo lo que predican en las redes sociales sobre la Eucaristía, sobre la vacuna, sobre el Papa, sobre no sé cuántas, y la gente lo sigue como siguiendo a la iglesia. O sea, son cultos, son sectas, son ramas que no son de la iglesia ya, que están independientes, porque no están bajo la obediencia de la iglesia. Y es importante tener en cuenta esto en particular, porque si nosotros estamos verdaderamente enfocados en aprovechar el poco tiempo que nos queda en esta vida terrenal, que seguramente cada uno de ustedes está consciente de que es tan corto el tiempo que nos queda que no sabemos cuánto tiempo tenemos, así de corto es. Cuando uno le preguntan, ¿usted sabe cuánto tiempo de vida le queda? Y uno no puede responder, ¿eso qué quiere decir? No tiene tiempo. Es tan sencillo como eso. Tan solo tiene el tiempo que Dios le dé. Eso es la voluntad de Dios, no la suya, porque si fuera la suya, usted pudiera decir, ay, tengo como 3 años más, tengo 30 años más. No puede responder. Por lo tanto, si así de frágil, de corta y vulnerable es nuestra existencia,
nosotros debemos enfocarnos en capitalizar en el tiempo que nos queda para crecer espiritualmente lo necesario y lo suficiente para podernos elevar hacia Dios en el momento que nos llame. Ustedes saben que el Señor nos llama en cualquier momento. ¿Y qué hace Él? Ven. ¿Y qué tal que usted no pueda ir porque no tiene alas, porque está estancado en su pantano, metido en su miseria, aferrado al mundo, totalmente naufragado en esta temporalidad y no se puede mover hacia el Señor? Ese es su juicio. Ahí su propio pantano es el que testifica por usted. Por eso es que nosotros debemos estar conscientes de algo muy claro y muy importante. Cuando nosotros vivimos en obediencia, caminamos por la luz. Esto es algo que no podemos ver porque estoy hablando del mundo espiritual. No lo vemos con nuestros ojos de la carne, pero no hay sino dos estados del hombre, la luz y las tinieblas, el bien y el mal. Entonces, si nosotros vivimos en gracia de Dios y en obediencia incondicional a la iglesia, estamos en la luz. Si usted muere, queda parado en la luz. Queda parado en la luz. Queda en el reino por el cual vivió, al cual obedeció, con el cual caminó, en la luz. Si usted no está en obediencia, si usted no está en pecado, si usted vive en pecado, si usted es un rebelde contra la integridad de la revelación de la palabra, cuando muere queda parado en las tinieblas. No hay sino esos dos estados. En otras palabras, nosotros o le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo. Son las únicas dos cosas. A mí a veces me llega la gente que anda en pecado mortal. Hay personas que viven en unión libre. Hay personas que viven de la corrupción, hay personas que viven en la mentira, hay personas que viven en pecados graves y siempre consultan a ver si alguien les dice que está bien, ¿no? Y andan de cura en cura y de predicador en predicador. Señor, mire, es que yo... Y la realidad es que ¿quién puede mentirles? Si uno vive en pecado mortal, es un enemigo de Dios, no hay de otra. Usted puede venir en pecado mortal a la iglesia todos los días, nadie le va a decir que no. Si la iglesia es un hospital de almas, y Dios vino por los pecadores, Jesús vino por los pecadores. Pero ¿se imaginan si una persona enferma y sangrando la llevan al hospital y cuando llegan los médicos dice, pero no me curen, yo quiero seguir enfermo? Entonces, ¿qué va a suceder con ese enfermo? La van a botar del hospital al final, ¿no? Y la realidad es que mucha gente cree que porque viene a la iglesia está sanándose. Cuando si está en pecado mortal y no quiere cambiar y no se quiere arrepentir, lo que se está es pudriendo. Y al final, aunque haya estado en la iglesia todos los días, tiene peligro de condenarse. Porque uno no puede, por ejemplo, los que viven en unión libre, uno no puede cambiar a Dios por una criatura humana, eso es idolatría. Entonces, si usted prefiere un ser humano a Dios, pues esa es su responsabilidad. Usted tiene que asumir las consecuencias de acomodarse al afecto humano y a sus placeres y a las cosas convenientes de su vida. Mucha gente lo hace por supervivencia y quién sabe cuántas otras cosas. Pero y así al ladrón, a toda la gente que hace cosas malas, que vive en pecado mortal y que pretende ser de Dios porque va a la iglesia, esto hay que entenderlo, que no podemos vivir ese tipo de tibieza y mediocridad. Entonces, crecer espiritualmente en el Evangelio es tener la certeza de que hay un solo camino para hacerlo, y es estar integrado, ser uno con Dios. Y para ser uno con Dios hay que estar en obediencia. Miren, hay muchas cosas en la iglesia que no nos gustan. ¿Cuántas cosas no le gustaron a los apóstoles al principio cuando caminaban con Jesús? Ustedes saben que ellos tenían discusiones entre ellos, habían toda clase de divisiones y situaciones. Sin embargo, cuando ya recibieron el Espíritu Santo,
uno creería que ya eso terminó, pero dense en cuenta que en Antioquía hay un pasaje muy particular en el cual San Pedro comete una imprudencia de asociarse con unos amigos del apóstol Santiago que habían llegado de Jerusalén, que favorecían la circuncisión, o sea, querían circuncidar a todo el que se convertía al cristianismo, los querían judaizar. Y San Pablo, furioso, exhortó a San Pedro en público. Y uno se imaginaría que después de ellos recibir el Espíritu Santo, que ya lo habían recibido hace tiempos, uno ya no cometería esos errores, sobre todo alguien como San Pedro, que es sobre quien Jesús dijo: sobre ti edificaré la iglesia. Uno no se imaginaría, pero sí sucedió. Y esto es un ejemplo que nos da la palabra para entender nuestra fragilidad y miseria, porque en ese momento ese era nuestro Papa Pedro. Y mire que él cometió ese error. Entonces la enseñanza es: ni el Papa, ni ningún cardenal, ni ningún obispo, ningún cura, ningún monje o monja, ningún laico es perfecto, y estamos sujetos todos a cometer errores y a desilusionar la gente en las cosas que decimos o que hacemos. ¿Y cómo debemos vivir eso nosotros? Precisamente cuidando de no perder la unidad. Y eso únicamente se vive con el perdón. Así de que si yo no quiero algo, si no me gusta algo, yo debo bajar mi cabeza, arrodillarme y pedirle al Señor que me dé perdón en mi corazón, que no juzgue, que no vaya a juzgar, y que le deje en manos del Señor, que es el único juez, eso que no me gusta. Y claro, es humano que no me guste, ¿qué tal que no? Somos humanos, esa es nuestra fibra, la fibra de la miseria en que estamos habitados hasta que se termine este cuerpo. Pero hay que entender lo que dice el apóstol cuando explica: no permitas que la ira te sorprenda con la caída del sol. Eso quiere decir que habrá ira en tu corazón, la habrá, porque eres humano hecho de carne y hueso, y vas a sentir ira en algún momento, pero asegúrate que no te acuestes con ella, porque si te acuestas con tu ira, te vas a levantar al otro día iracundo, envenenado ya. Y por eso el apóstol advierte: no permitas que la ira te sorprenda con la caída del sol. Entonces, esto quiere decir que si yo no quiero lo que el Papa hace, si yo no quiero lo que el obispo hace, si yo no quiero lo que mi párroco hace, si yo no quiero lo que mi esposo o mi esposa hace, si yo no quiero lo que mis hijos hacen, mis amigos, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, los héroes que tengo en la política, en la farándula, quién sabe dónde, yo tengo que perdonar. Ese es el camino. Y sabemos que en un mundo como el que vivimos hoy, esta palabra perdonar suena muy absurda, porque uno juzga, porque esta sociedad está fabricada en juicios. Esta sociedad, ustedes ven las noticias hoy, ustedes observan lo que dicen los políticos, lo que dicen todos los gurús de la economía y lo que dice toda la gente que maneja todas las áreas de nuestra sociedad, y todo está basado en juicios humanos. Eso es lo que es, porque es el mundo, es el espíritu del mundo. Y por eso cuando hablamos de una iglesia mundanizada, que es la acusación que hay contra nosotros hoy, y esa acusación no viene tan solo de los hombres, esa acusación también viene del Espíritu Santo, porque en verdad sí estamos en una iglesia mundanizada, eso no lo podemos negar. Clero mundanizado, religiosos mundanizados, laicos mundanizados. Ustedes ven, por ejemplo, las redes sociales y todas las páginas católicas, la gran mayoría están monetizadas. O sea que si yo me suscribo a su canal,
Y siempre ruegan, suscríbete, suscríbete, toca la campanita, eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque entre más gente tengan, más dinero hacen, ¿cierto? Entre más seguidores tienen. Obviamente habrán excepciones. Hay unos pocos que no hacen eso. Se cuentan con los dedos de esta mano, pero la mayoría es eso. Entonces, sucede que así es como nosotros podemos observar las tendencias que hay en nuestra iglesia hoy, a mundanizarse, a materializarse, a consumirse, a vivir en el consumismo y sobre todo el relativismo, porque entonces, si usted le pregunta a esa gente, ellos tienen la razón relativa de por qué lo hacen. Es que si yo hago esto, entonces tengo derecho a esto, porque ¿cómo es que yo no puedo vivir de lo que yo hago? San Pablo dice a cada trabajador que le den su merecido, lo que merece. Y tienen toda la filosofía y teología perfecta para justificar sus acciones. Pero al final lo que estamos hablando es de estar mundanizados, estar materialistas. Y aquí es donde está el secreto de entender qué es crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual tan solo se da de la renuncia a mi comodidad, la renuncia a mis conveniencias, la renuncia a mis deseos que no están dentro del orden de Dios. Este mundo nos crea a nosotros toda clase de ansiedades, nos crea toda clase de inseguridades y también nos crea toda clase de deseos, ambiciones, porque ustedes saben que estamos construidos en una sociedad competitiva, ambiciosa, sin límites, y está justificado todo eso, porque el hombre debe progresar, el hombre debe triunfar, el hombre debe buscar lo máximo de realización en esta sociedad. Y ese es el sueño de esta sociedad. Y claro, dentro de todo eso hay razón, hay cosas que tienen razón, porque Dios nos ha dado los talentos que nos da y nosotros los podemos utilizar. Pero lo que pasa es que no se nos puede olvidar algo muy importante. Todo lo que Dios nos da tiene que ser para su gloria. No puede ser para glorificarnos nosotros, porque la mayoría de la gente cae en la trampa de la vanidad. Entonces esos triunfos los tienen es para mostrarlos, para impresionar, para tener ventajas sobre los demás, para sentirse importante, para sentirse distinguido, para sentirse poderoso, para sentirse mejor que los demás. Esto es algo que está tácito, no necesariamente está explícito, pero está en el corazón, y eso es lo peor. Por eso es que no podemos demonizar los triunfos de este mundo, de ninguna manera. No podemos demonizar los ricos de este mundo, de ninguna manera. No podemos demonizar a aquellos que no tienen ambiciones, de ninguna manera. Pero sí tenemos que cristificar nuestra vida en todo y en todos. Eso es lo que se llama ser cristocéntrico, que es lo que nos llama el Evangelio a ser. Nosotros no somos de la izquierda o de la derecha, nosotros somos del centro de Cristo, cristocéntricos. Mucha gente dice, ay, es que es muy conservador, es que es una persona impecable porque es una persona pues de la derecha. Dice, pues ya se descarriló. Así sea de la extrema derecha o de la izquierda, están fuera los carriles, porque Cristo no tiene derecha ni izquierda. Nosotros caminamos por el centro de la verdad. Nosotros caminamos por los rieles del camino. El camino no tiene ese tipo de lados, el camino es recto. Y el camino va hacia la verdad, nada más. Y hacia la vida, porque es la promesa del camino. Entonces, nosotros debemos estar muy sobrios y entender que pertenecemos a un Cristo vivo que nos llama a su corazón, a su sagrado corazón. Y Él dice, vive en mí, muere a ti.
para que tengas vida eterna. Y esto es lo que San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. San Juan Bautista le dijo a sus discípulos preocupados por lo que hacía Jesús al otro lado del río, y les dijo: ¿se acuerdan lo que les dije? Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Y esto es un mensaje claro de lo que es el crecimiento espiritual en el Evangelio. Quiere decir, yo tengo que disminuir para que Él crezca. Cristo tiene que vivir en mí, y de la única forma que Cristo puede vivir en mí es si yo desaparezco. Racionalmente la gente diría: ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se desaparece uno? Lo que sucede es esto: usted está en su casa con su familia, y entonces hay una discusión de cualquier cosa, y usted quiere entrar en esa discusión solo porque usted quiere hacer presencia en esa discusión y quiere mostrar su punto. Bueno, si usted desaparece y permite que Dios aparezca en ese momento, lo único que puede ocurrir es que la sabiduría de Dios actuará en usted. No usted, no su impulso humano de probarles cómo es que son las cosas, no su impulso humano de demostrar que están equivocados o que usted está de acuerdo con el que quiere tomar lado. No, nada de eso, nada de esas emociones, sino la sabiduría de decir: Señor, actúa en mí. Yo no sé lo que vas a decir, ni sé qué es lo que tengo que decir, pero tú sí sabes. Llena mi corazón de tus palabras y llévame a decir o a callarme, porque muchas veces simplemente no dice nada el Señor y nos quedamos en silencio en medio del argumento. ¿Por qué? Porque le consagramos a Dios ese momento y desaparecimos nosotros. Eso es lo que quiere decir morir a sí mismo, eso es lo que quiere decir desaparecer. Eso es. Por ejemplo, usted se levanta y las noticias son: los rusos van a invadir Ucrania y los profetas falsos salen. Yo les dije, ¿se acuerdan? Ya empezó todo, ya se desencadenó todo, llega el fin, ya lo anunciamos, miren, empezó la guerra. Y entonces usted asume todo eso por sí mismo, sin Dios, y lleno de sí mismo se llena de miedo, ¿sí? Porque va a haber una guerra. Y le crea a todos estos terroristas religiosos y se mete dentro de esa burbuja del terror. ¿Por qué? Porque usted está muy crecido en sí mismo, porque usted está asumiendo los eventos del mundo por sí mismo, sin Dios. Porque si usted tuviese a Dios en el corazón, nadie, ni nada, ni ninguna noticia mala lo asustaría. Si a usted le dicen: hay guerra, ¿y qué? Pues si el Señor es el patrón nuestro, Él es el que decide. Si vamos a morir en la guerra, pues así lo quiso. Todos sus apóstoles fueron mártires, sus mejores amigos. ¿Qué será de nosotros? Así de que, ¿hay que preocuparnos de una mala noticia? No, nunca, jamás. Miren ustedes el ejemplo de los apóstoles en la barca, en la tormenta, con Jesús durmiendo en la barca. ¿Cuál era la lección del Señor? Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía que les quería enseñar a tener fe y a que aceptaran que Él era Dios, el Mesías. ¿Cómo es posible que si Él es el Mesías y es Dios el que está durmiendo en esa barca, los asuste la tormenta y crean que se van a naufragar con Dios en la barca? Eso fue algo increíble, pero obviamente es una pedagogía divina. Cuando Él se levanta y calma la tormenta, les dice: hombres de poca fe. Eso es. Lo mismo le dijo a Pedro cuando se atrevió a caminar sobre el agua. Pero cuando se estaba hundiendo y el Señor lo sacó, le dijo: hombre de poca fe. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere que lleguemos. El Señor quiere que no entremos en pánico. El Señor quiere que seamos valientes y que lo demos todo, sin duda, sin tener absolutamente ninguna vacilación, como dice el apóstol Santiago. Él dice en su carta,
El hombre que tiene dudas es un hombre que vacila y jamás tendrá integridad, nunca hará las cosas bien, porque siempre está inseguro. Y esa es la falta de fe, simplemente es lo que es. Por eso, para tener integridad espiritual en el Evangelio y tener un verdadero crecimiento, necesitamos entender lo que es unidad, ser uno y dejar el juicio. ¿Cómo se sostiene un matrimonio? Un matrimonio se sostiene tan solo por el perdón, nada más, el perdón. Ese es el amor. El amor se manifiesta en el perdón, la capacidad de perdonar. Todos los días tenemos que perdonarnos, todos los días, los unos a los otros. Y eso ayuda a que crezcamos, porque usted se levanta a encontrar el mundo imperfecto, caído, lleno de pecado, de miseria. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a volver loco con eso? No, usted tiene que navegar por medio de un mundo imperfecto y aprender a navegar. El alma conoce la perfección y por eso se atormenta con la imperfección, porque el alma lo conoce. Entonces el alma desde adentro llora. Ay, no me gusta eso es imperfecto, eso no me gusta. Es el alma que conoce la perfección y la carne no le importa. Nuestra naturaleza inferior no le importa ni el mugre, ni la imperfección, ni el pecado, ni la maldad, no le importa, porque es la naturaleza caída, esta carne. Pero el alma sufre encarcelada dentro de esa imperfección y dice, eso no me gusta. Y a veces el hombre que se naufraga en su carne, se vuelve carnal, el alma queda enmudecida y atrapada por allá sin voz y sin mando, sin nada. Por eso es que el crecimiento espiritual solo es posible reconocerlo cuando el alma tiene autoridad ya y la carne está sujeta al espíritu. En ese momento puede decir uno que tiene crecimiento, cuando ya puede uno ponerle riendas a sus pasiones desordenadas, cuando le puede poner riendas a sus ideas, a sus intenciones, a sus tendencias y lo amarra todo al espíritu y dice, aquí mando yo y usted va a hacer lo que yo le diga. Es como el caballo que lleva las riendas y trata de comer pasto todo el tiempo donde para, pero dice, este no es momento de comer, ¿no? Porque tiene jinete. Pero ustedes se han dado cuenta que hay tanta gente que el caballo es el que los lleva. No saben conducir su bestia, esta vez no la saben conducir, no tiene riendas, está suelta, es un peligro, es un animal salvaje. Y así hay mucha gente. Por eso el crecimiento espiritual tan solo se puede distinguir con la capacidad que tenemos de ponerle riendas a la carne. Eso es, ustedes saben que esta carne es pronta a hacer cosas indebidas todo el tiempo, porque es animal, ¿no? Pero nosotros tenemos una mente, una razón, una inteligencia y espíritu para poder atar todo eso al espíritu y caminar en integridad, en unidad con Dios. Es maravilloso si entendemos qué es eso. Es un don maravilloso, porque muchas personas no se dan cuenta que el bautismo es tan extraordinario que nos convierte en seres sobrenaturales. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa? Seres sobrenaturales. Ya no somos simples animalitos racionales. Usted sabe, la gente que no está bautizada, y con esto no quiere decir que se van a condenar, porque muchas veces esa gente entra más rápido al cielo que un bautizado que no obedece, porque al que más se le da, más se le exige. Pero una persona que no está bautizada no tiene una unción sobrenatural. Una persona que está bautizada tiene al Espíritu Santo y si es obediente, ese Espíritu Santo actúa en ella. Por eso la palabra dice, ríos de agua viva fluirán de tus labios, porque el Espíritu Santo será aquel que se manifestará a través de ti cuando hables. Y esa es una promesa que no falla porque es verdad. Basta con abrirse al Señor, abrirse al Espíritu y esto fluye de ti, porque está en nosotros. Y entonces, para poder entender qué quiero decir con eso,
Cuando el sacerdote bendice el agua, la sal, el aceite, nos damos cuenta que parte de las oraciones que se hacen es decirle al agua, criatura del agua, porque es una criatura, y la exorciza. ¿Qué es lo que exorciza? ¿Será que el agua está posesa? No, lo que hace es que le quita el espíritu de la naturaleza y le coloca el Espíritu Santo. Entonces esa agua ya no es agua natural, es agua sobrenatural. Y es tan poderosa que si usted la esparce, cada gota lleva la fuerza y el fuego del Espíritu Santo y quema los espíritus del mal que estén por allí. Por eso es que se dice, hay que rociar agua bendita por donde vivimos, en los lugares donde trabajamos, para estar seguros que no hayan espíritus del mal. Eso no quiere decir que uno tiene que estar haciendo eso todo el tiempo, pero yo, por ejemplo, siempre cargo agua bendita y por donde yo voy a dormir y todo, siempre he hecho agua bendita, porque es algo que yo sé que tiene ese poder. Lo mismo la sal es otra criatura, pero el sacerdote la exorciza y le pone el Espíritu Santo. Entonces esa sal ya no es sal común, es una sal sobrenatural. Se pueden imaginar que si esas criaturas inferiores como el agua y la sal, que no son racionales, que son criaturas inferiores, tienen esa fuerza con la bendición de la iglesia, se pueden imaginar la fuerza que tenemos nosotros, que somos criaturas racionales, que tenemos alma y espíritu. Es inmensa la fuerza que tenemos si estamos integrados en la verdad y somos unidad con Dios. Pero para eso tenemos que ser unidad. Si usted no es unidad con la iglesia y no está integrado en obediencia a la iglesia, usted no es unidad. Y por lo tanto el Espíritu Santo no puede actuar en usted. No puede, porque usted no está integrado. Hay personas que hacen oraciones de liberación de un librito que tienen y no se dan cuenta que si no están en gracia de Dios, esas oraciones de liberación no tienen poder. El diablo se burla, el diablo está ahí parado diciendo, este me quiere sacar a mí, no es así nomás. Tenemos que estar integrados en la verdad y en la obediencia, ser unidad con Dios, con la iglesia y con el prójimo para poder tener la fuerza del Espíritu Santo actuando en nuestra vida. Es de la única manera. Por eso cuando usted ve toda esta gente persiguiendo al Papa, odiando al obispo, persiguiendo al párroco, juzgando a los parroquianos, a los compañeros de la iglesia, de la familia, juzgándose en la familia misma, esa gente no está en unidad. Esa gente no tiene unidad. El Espíritu Santo no puede actuar por medio de ellos. Tenga la seguridad. Ahí no hay Espíritu Santo. Sin importar quién es quién y qué está haciendo quién. La manifestación pura de que Dios está en mi corazón es cuando yo no juzgo, cuando yo no acuso, cuando yo soy humilde, cuando yo soy prudente, cuando yo soy compasivo, tolerante, caritativo. Estas son las virtudes que acompañan la integridad y el crecimiento espiritual del cristiano. Si no tenemos esos elementos, no estamos creciendo. No tenemos ningún crecimiento porque no tenemos el amor de Dios. No existe el amor de Dios en nuestro corazón. Y en esto no podemos engañarnos. No podemos. Por eso el apóstol dice, si tienes alguna cosa pendiente con tu hermano, no te acerques al altar del Señor. No te acerques. Porque si uno no se prepara bien para comulgar, se come su propia condenación. Y así de radical es la palabra, porque esa es la verdad. Uno que hace en la iglesia comulgando cuando tiene ese corazón dividido y lleno de juicios. Uno no puede hacer eso. Si usted no tiene paz con lo que sucede en la iglesia y tiene justificados todos sus juicios, ya se perdió.
ya se perdió. Usted no está bien, usted está mal. Porque usted necesita entender qué es el perdón. Sí, no necesitamos estar de acuerdo en todo, ¿no? Es santo estar en desacuerdo, claro, pero no necesitamos juzgarnos ni debemos juzgarnos por no estar de acuerdo. Nosotros podemos ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo. Todos los días podemos hacerlo, pero no podemos juzgarnos. Y a eso es lo que nos separa y lo que nos divide del amor de Dios. El juicio, eso nos separa y nos divide del amor de Dios. Entonces, para concluir, yo diría, hablemos de crecimiento espiritual en el Evangelio. Pues eso quiere decir ser uno con Dios. Eso es lo que quiere decir. Y ser uno con el prójimo. Eso es lo que Jesús nos enseñó de esos 2 mandamientos que resumen el decálogo de la ley. El amor a Dios, el amor al prójimo. Ahí están. Unidad, unidad. Y amor al prójimo, ¿cómo se logra? Pues amándolo y no juzgándolo, perdonándolo. Ahí está. Entonces, si en su corazón usted tiene algún juicio contra alguien, usted no está bien. Solucione eso. Soluciónelo. Perdone y acéptelo y dígale al Señor, ¿quién soy yo para estar juzgando a esta persona? ¿Quién soy yo? Perdóname, Señor. Hazme unidad contigo. Y esto es vital e importante. Tenemos que entenderlo muy bien. Pues voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, desde el versículo 8, y dice: prueba bíblica. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció con antelación a Abraham esta buena nueva: en ti serán bendecidas todas las naciones. Así pues, los que creen son bendecidos con Abraham el creyente, porque todos los que viven de las obras de la ley incurren en maldición. Pues dice la Escritura: maldito todo el que no se mantenga en la práctica de todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y que la ley no justifica a nadie ante Dios es cosa evidente, pues el justo vivirá por la fe, pero la ley no procede de la fe. Antes bien, quien practique sus preceptos vivirá por ellos. Palabra de Dios. Y esto lo sabemos. Hay mucha gente que es muy puntual en todo en la iglesia, cumple con la ley. Siempre están en las misas de precepto, en todas las fiestas, en todo lo hacen correcto, pero tienen un corazón maleado y sin amor, y creen que la ley los va a salvar. Cumplir con la ley no es suficiente, eso no nos hace santos, porque esos eran los fariseos, eran los primeros, eran los que sabían todo, eran los que practicaban todo a tiempo, pero no amaban. Y ahí es donde está. Usted puede estar aquí en la iglesia siendo el más puntual, el más generoso, el más no sé qué, el más no sé cuántas, pero si su corazón está maleado de juicios, de murmuraciones, de falta de amor, usted por la ley no se salva. Es importante tener eso claro. Pues que el Señor los bendiga y no sé cuánto nos encontraremos de nuevo en la próxima charla de esta tarde. Amén.